¿Tienes un amigo que tiene la enfermedad de Peyronie y quieres saber cuál es el mejor tratamiento a día de hoy, 2024? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y urológica. Muchas veces me preguntáis dónde podéis comprar los productos o que menciono en los vídeos o que os comento en los directos. Y desde hace poquito hemos empezado a colaborar con TerraScience, que es un laboratorio francés que produce nutracéuticos de muy buena calidad, que te pueden ayudar en aumentar la testosterona, disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas de próstata, etcétera, etcétera. Os dejo los links a los productos en la descripción del vídeo, los podéis probar y utilizando el link ayudáis al canal. Los podemos comentar también en los directos o le podéis preguntar a vuestro médico de cabecera. En este vídeo te voy a explicar las dos situaciones más importantes, más relevantes que los pacientes vienen a consulta con dudas preguntando y cuáles son los tratamientos en esas dos situaciones. Entonces, la primera situación es cuando empiezas a tener la enfermedad de Peyronie y típicamente se presenta con una de estas dos circunstancias, aunque pueda haber más que te las explicaré luego. Una es el dolor en el pene, la erección dolorosa, y la segunda es que tengas un poquito de curva. Ese dolor puede producirte también que tengas una erección un poquito peor, ¿vale? Que te cueste un poco más tener erección. Entonces, el Peyronie tiene dos fases, una fase de actividad, donde empiezas a tener síntomas, aparece pues, el dolor, la incurvación, puede aparecer disfunción eréctil, y esa fase dura típicamente entre 6 y 12 meses. En esa fase se pueden hacer cosas, ¿de acuerdo? Si vas a un urólogo y te dice que te tienes que esperar, cambia de urólogo, ese urólogo no sabe nada. En la fase activa se pueden hacer muchas cosas para evitar que el Peyronie progrese. Después de la fase activa viene la fase estable. Después, cuando llegas a fase estable, el Peyronie ya no se va a mover. Y si has llegado a fase estable sin síntomas, te vas a quedar así. Si has llegado con una curva leve, te vas a quedar así. Si has llegado con una curva grave, seguramente te tendrás que operar, ¿vale? Entonces, la fase activa es un momento fantástico para empezar a hacer cosas y tratar de limitar el alcance de los síntomas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por orden y siempre relacionado con cuál es la agresividad de la enfermedad. Si la enfermedad no está siendo muy agresiva, nosotros no seremos muy agresivos. Si la enfermedad progresa, entonces nosotros también aumentaremos la intensidad del tratamiento. En fase activa, a día de hoy, la inmensa mayoría de urólogos que nos dedicamos al Peyronie lo que hacemos es empezar con tadalafil diario, 5 miligramos, ¿de acuerdo? Y utilizamos el tadalafil 5 miligramos diario hasta que llegas a fase estable. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que el tadalafil disminuye el dolor, mejora la erección y parece frenar la progresión de la enfermedad. De hecho, en un estudio hecho con ecografía, los pacientes cuando tomaban tadalafil, la placa, la fibrosis en el pene disminuía. Y de ahí, a pesar de que los estudios no están randomizados, etcétera, etcétera, pero de ahí lo que hacemos es dar tadalafil porque pensamos que lo que hace es estabilizar la enfermedad y evitar que progresen los síntomas. Si solo tienes dolor o tienes una curva leve, posiblemente yo empezaría solo con el tadalafil. Si vemos que la curva empeora o la curva te molesta a la hora de tener relaciones sexuales, el siguiente paso que hay que dar es usar el extensor de pene. El extensor de pene funciona muy bien para curvas leves y moderadas, junto con el masaje. Entonces, el extensor de pene hay que usarlo como mínimo entre 4 y 6 horas al día. Recientemente ha salido una variación del extensor que se llama Restorex y que se ha inventado en Clínica Mayo, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, y tendría la ventaja de tener que usarlo solo durante media hora o una hora al día. Tiene el gran inconveniente de ser muchísimo más caro que los extensores que tenemos disponibles en este momento. Pero bueno, el segundo paso, sobre todo si tienes incurvación o si tienes acortamiento de pene, sería usar el extensor. El tercer paso, cuando la curva progresa a pesar del uso del extensor, a pesar del tadalafil, el siguiente paso es utilizar inyección intraplaca. Antaño teníamos un medicamento que se llama colagenasa, que funcionaba muy bien, desde 2019 ya no está disponible ni en España ni en Europa, solo está disponible en Estados Unidos. ¿Qué sustancia podemos utilizar para inyectar ahora que no tenemos colagenasa? Se está inyectando colagenasa genérica, aunque yo no tengo claro si los resultados que va a producir son los mismos que la colagenasa de verdad. Podemos utilizar interferón alfa 2B, que también tiene evidencia científica, a pesar de que es difícil de conseguir. Se puede utilizar verapamil, ácido hialurónico, hay varias moléculas que se han utilizado con resultados dispares. Entonces, como ninguna de estas moléculas es tan eficaz como la que teníamos antes, usamos más inyecciones porque tenemos que atacar la placa con más intensidad, y utilizamos también una técnica que se llama tunneling, que es
crear un túnel o varios túneles en la placa y luego inyectar la medicación dentro. Entonces, empezaríamos usando el tadalafil para los casos más leves, después el extensor de pene para cuando existe acortamiento o una incurvación leve a moderada. Cuando la incurvación progresa a pesar de eso, entonces podemos utilizar inyección intraplaca con tunneling. ¿Cuál es el papel de las ondas de choque en todo esto? Tradicionalmente hay muchos estudios que han intentado demostrar que las ondas de choque disminuían la intensidad de la curva y todos, creo que sin excepción, han fracasado. Es decir, las ondas de choque no disminuyen la intensidad de la curva. Sin embargo, un estudio que se publicó el año pasado, Celeste Manfredi, un excelente urologo italiano, hizo una revisión sobre las ondas de choque en enfermedad de Peyronie y lo que vio es que cuando tienes la curva, las ondas de choque no van a hacer efecto. Pero si no tienes curva, las ondas de choque lo que van a hacer es evitar que aparezca la curva. Entonces, yo lo que aconsejo, el principal problema que tienen las ondas de choque, no tienen ningún efecto secundario, son muy seguras, pero son caras. Entonces, yo lo que aconsejo es, en pacientes que no tienen ningún síntoma, yo no les hago nada. Si veo que los síntomas aparecen, progresan y a pesar del tratamiento siguen progresando, entonces sí ofrezco las ondas de choque para tratar de estabilizar la placa. Entonces, este es todo el tratamiento de la fase activa, también se puede hacer en fase estable y bajo mi punto de vista es el mejor tratamiento que te puedo ofrecer si no tienes una curva súper intensa o si no tienes una disfunción eréctil importante o si no te quieres operar. En estas tres situaciones te ofrecería este tratamiento. Ahora bien, si estás en fase estable y tienes una curva muy intensa, yo no estoy de acuerdo porque la cirugía, el resultado que da es regular. Los pacientes no salen contentos, los pacientes salen conformes, ¿no? Hay una gran diferencia entre que el paciente esté muy contento y que el paciente te diga, bueno, doctor, hemos hecho lo que hemos podido. Entonces, ¿por qué eso es así? Porque la cirugía del Peyronie acorta el pene. Y después de 20 años de urólogo no conozco un solo paciente que esté feliz con ese hecho. Y las cirugías que no acortan el pene son cirugías que tienen riesgos importantes. Entonces, ¿qué cirugías se pueden hacer y cuáles son los pros y los contras de cada una en 2024? Tenemos básicamente 4 cirugías. La cirugía, que es la cirugía más sencilla, en la que damos un punto y enderezamos. Se llama técnica de Nesbitt, se ha modificado muchísimas veces, es la cirugía más sencilla, pero la que da, sin ninguna duda, más acortamiento de pene. Es muy poco probable que tengas disfunción eréctil, que tengas alteración de la sensibilidad en el pene, en fin, es una cirugía relativamente fácil de hacer, pero va a acortar el pene entre 2 y 3 centímetros. Algunos urólogos, yo creo que demasiado optimistas, dicen que con su técnica no se acorta el pene, sencillamente el espacio-tiempo funciona igual para todos y si tú quieres convertir esto en esto, a no ser que tengas una articulación, pues cuando das un punto y le quitas 3 centímetros a ese punto, el pene va a encoger exactamente 3 centímetros. Y no hay manera de salir de esa lógica. Yo huiría del urólogo que te promete que con una aplicatura no vas a perder tamaño de pene, porque sencillamente eso no se puede conseguir, excepto si adelgazamos el grosor del pene. Eso se puede conseguir, pero no te lo recomiendo para nada. Entonces tenemos la aplicatura. La segunda que tenemos es la corporoplastia. La corporoplastia se basa en que, en lugar de acortar el lado largo, lo que voy a hacer es alargar el lado corto. Entonces corto aquí, separo, y entonces he ganado, entre comillas, estos 3 centímetros, y lo voy a cubrir con un parche. Esto tiene una serie de problemas. El primer problema es que tengo que desmontar el pene entero para hacer esto, y esto tiene una tasa no pequeña de alteración o de anestesia del glande, que en muchos casos se recupera, pero en algunos no. El segundo de los problemas es que esta cirugía tiene un 25% de problemas de erección asociados. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes que están entrando con un problema de chapa y pueden salir con un problema de motor. Esta cirugía solo se puede hacer en pacientes jóvenes y con buena erección, pero a pesar de eso sigues teniendo un cierto riesgo de tener disfunción eréctil. Y el tercer problema, que para mí es el más importante, es esta cirugía, que cuando te la explico así o si te la dibujo, pues todo el mundo querría esta porque va a quedar el pene más grande. Luego en la realidad es siempre un poco más complicada, y lo que dicen los estudios es que en lugar de perder 3 centímetros, con esta cirugía se pierde 1, es decir, no vas a ganar, estás dejando de perder, que no es lo mismo, porque te estás sometiendo a un procedimiento mucho más complejo que muchos menos cirujanos
podemos hacer y que tiene otros muy importantes efectos secundarios. Entonces, esto es la corporoplastia. La tercera de las cirugías que podemos hacer es la corporoplastia, pero añadiendo el implante de una prótesis maleable. Este es un procedimiento que me gusta mucho, me lo enseñó Agustín Fraile, que es un excelente urólogo madrileño. Hacemos esto mismo, cortamos, separamos, pero antes de poner el parche ponemos un tutor interno, una pequeña prótesis maleable que lo que va a hacer es elongar el pene y asegurar la erección, y además nos aseguramos también que el pene va a quedar siempre recto. Entonces, el pene va a quedar más grande, el pene va a quedar, no vas a tener disfunción eréctil, pero tienes el inconveniente que vas a llevar siempre a la prótesis maleable. Entonces, esto no está ni bien ni mal, es algo que tienes que aceptar si quieres los pros, tienes que aceptar este contra. Y tiene también el riesgo de la infección de la prótesis, a pesar de que las prótesis maleables en general se infectan muy poco, pero bueno, existe ese riesgo de infección que es de alrededor del 1-2%. Y en cuarto lugar, la cuarta cirugía es el implante de una prótesis hinchable, especialmente indicada en pacientes que tienen una disfunción eréctil muy importante. Cuando no quieren una prótesis maleable, la prótesis hinchable lo que va a hacer es mejorar la incurvación y además aportar rigidez. El principal problema de la prótesis maleable es su precio. Las prótesis maleables oscilan entre los 17 o 20.000 euros aproximadamente. La infección alrededor del 2%, pero sobre todo es que el mecanismo de la erección y del sexo cambia completamente. Es decir, yo no voy a tener una erección, pues estoy con una chica y me excito y tengo erección, ya no va a funcionar así. Es cuando me excito, no voy a tener ninguna erección y tengo que activar la prótesis hidráulica. Tienes un vídeo aquí sobre las prótesis hidráulicas, cómo funcionan y pros y contras. Entonces tendré que activar la prótesis hidráulica manualmente para que suba y tener erección. Funciona muy bien, pero cambia completamente la manera como tenemos relaciones y cómo tenemos intimidad. Entonces, resumiendo, hay dos grandes momentos en la enfermedad de Peyronie: la fase activa y el tratamiento multimodal, empezando por el Tadalafil diario, el extensor de pene, el tunneling y las ondas de choque en casos muy particulares. Y tenemos cirugía, tenemos estas 4 cirugías que te he explicado: la aplicatura, que es la más fácil pero acorta; la corporoplastia, que tiene bastantes problemas, acorta menos, pero me parece una cirugía que me pensaría muy bien antes de elegirla como paciente; la corporoplastia con implante de prótesis maleable, que ofrece muchas ventajas con el inconveniente de la prótesis; y el implante, en cuarto lugar, de una prótesis hinchable. Vídeo muy largo para una situación muy compleja. Los hombres que tienen enfermedad de Peyronie están en estas dos encrucijadas, tienen muchas dudas. Espero que este vídeo sobre el state of the art del tratamiento del Peyronie en 2024 te haya sido de utilidad. Si es así, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un Amigo Que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud masculina, que estamos en TikTok, en Instagram, hacemos directos los domingos, 10 de la noche hora española, 3 de la tarde hora de México, y que si quieres contactar conmigo porque tienes un Peyronie, nos vemos en el directo o me pides visita, tienes en la descripción del vídeo, encontrarás enlaces para contactar conmigo y comentarme tu caso. Un saludo, chao.